Buenos días chicos, buenas tardes o buenas noches, según la hora que vean el video. Les dejo la clase de esta semana en el siguiente video. Para esta semana no hay tarea, la única tarea es que estudien para el examen, que es la próxima semana, será el día jueves. Así que les dejo un pequeño repaso de lo que se va a evaluar en el examen. Se va a evaluar nada más la segunda parte del tercer trimestre, es decir, hemos visto filtros, hemos visto protección de los datos y también hemos visto formato condicional. Solamente esos tres temas son los que se van a evaluar en el examen, así que vamos a hacer un pequeño repaso de los mismos para que a usted les sirva de apoyo. Así que voy a comenzar por abrir mi programa, voy a abrir Excel y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre la protección a los datos. Repito, simplemente es un repaso. Esto ya lo vimos, es un repaso y espero que de algo les sirva para el examen. Así que vamos a hablar primero de los datos. Decíamos que los datos en la vida real son muy importantes y que no cualquier persona puede tener acceso a ellos. Y yo les ponía en la clase, recuerdo que les decía, por ejemplo, yo les pudiese poner un archivo de ustedes a ustedes en Excel donde yo les muestre las notas. Sí, pero yo no desearía que ustedes modifiquen las notas. Yo se los puedo dejar ahí en la computadora con toda la confianza e irme a X lugar, dejárselas en el aula, que ustedes vean, tengan acceso a las notas y yo no me debería de preocupar que alguien pudiese cambiar las notas. Entonces para ello yo me valgo de algunas herramientas que me pueden ayudar a que este tipo de cosas no pasen. Entonces en la vida real se utiliza mucho este tipo de herramientas para proteger los datos de personas que puedan tener alguna malicia con ellos. Entonces yo recuerdo que veíamos por ahí tres herramientas. Decíamos, yo puedo tener datos. Imagínense, de repente yo tengo notas y digo, yo no quiero que este archivo lo vea nadie, pero nadie es nadie, nadie quiero que vea mis notas, no quiero que nadie vea estos datos. Yo pudiese hacer algo y digo guardar como, y por acá me aparece una herramienta que dice precisamente herramientas. Si hago clic en ella me aparece opciones generales y le puedo asignar una contraseña para que nadie pueda abrir ese archivo a menos que tenga la contraseña, obviamente. Entonces voy a escribir una contraseña, me pide que la repita, me la pide nuevamente y la pide otra vez. Le voy a decir que me lo guarde en el escritorio y se va a llamar libro 1. Voy a guardar, voy a cerrar y yo tranquilo pudiese dejar mi computadora en cualquier lado y yo sé que nadie va a poder abrir mi archivo. Le voy a dar doble clic y me pide contraseña. Si yo no la tengo, pues me dice que no puedo acceder a él. Pero si la persona que tiene la contraseña quiere entrar, va a poder hacerlo sin ningún problema. Primera manera de proteger los datos, guardarlo con contraseña. Veamos otra manera también de hacerlo. Veíamos tres maneras de proteger nuestros datos. Entonces acá veo que tengo estos archivos, tengo estos datos y de repente yo puedo decir, bien, mis datos pues no son tan confidenciales a lo mejor, yo quiero que estos datos los pueda visualizar la persona, pero no quiero que los pueda modificar. Puede visualizar, pero no modificar. Es decir, yo les puedo dejar, supongamos que yo les dejo mi computadora en el aula, yo les digo aquí están sus notas, pueden verlas sin ningún problema, y yo me puedo salir tranquilamente del aula sin que esto se modifique. ¿Cómo hago esto? Fácil. Voy a leer al menú que se llama revisar. Por acá hay una opción que se llama proteger hoja y este proteger hoja tiene ciertos permisos. Yo puedo darle ciertos permisos al usuario que puede hacer sin que tenga la contraseña. Los dos permisos por defecto que vienen seleccionados son los primeros, seleccionar celda bloqueada y seleccionar celdas desbloqueadas. Eso es lo único que va a poder hacer el usuario aunque no tenga la contraseña. Si yo no quiero que pueda hacer absolutamente nada, voy a deschequear estos dos. Pero los vamos a dejar chequeados, por lo menos para que vea qué celda ha seleccionado. ¿Qué va a poder hacer? Nada, solo estas dos. Quisiera que haga algo de esto, simplemente se marca. Alguien que puede insertar columnas, le doy dando permiso, pero yo quiero que no pueda. Le pongo una contraseña a mi hoja, me pide que la repita y
tranquilo. Alguien puede decir, híjole, yo 1 tuve en el examen, me voy a poner 10. No puede. ¿Por qué? Porque la hoja está protegida. Y entonces ya no se va a poder cambiar los datos. Claro que sí se va a poder cambiar los datos. ¿Cómo puedo hacer para cambiar entonces un dato si la hoja está protegida? Fácil. Desproteger hoja. Escribo contraseña. Ahora quiero ponerme 10 en vez de 1. Ya no está protegida. Así que, tranquilo, yo puedo modificar datos. Quiero que no se pueda modificar. Ok, protejamos la hoja. Quiero cambiar el 2 por un 8. No puedo. Listo. Desprotejamos la hoja. Si tengo la contraseña, puedo sin ningún problema. Y ahora viene la otra herramienta. ¿Qué pasa si yo quiero... vamos a agregar otra columna, le vamos a poner nombre. Hasta ahí. Tengo el nombre del estudiante en una columna y tengo su nota en otra columna. De repente yo quiero hacer una modificación en el nombre del estudiante. Por X, Y razón, un motivo, yo quiero modificarlo. Pero no quiero que se me modifique la nota. Solo el texto, solo el nombre. ¿Cómo hago para decirle a Excel que pueda modificarse cierto rango y que el resto no lo pueda tocar? Eso es bien sencillo. Vamos a la herramienta revisar. Voy a la herramienta que dice permitir que los usuarios modifiquen rangos. Hago clic y aquí me da una ventana donde yo voy a asignar el rango que se va a poder modificar. Voy a nuevo, le voy a dar un título a este rango. El título es lo de menos, puede ser cualquier nombre. Yo le voy a poner de nombre al rango nombre, así se va a llamar. Luego me da una herramienta por acá que tiene esta flechita roja, le doy clic y me va a permitir que yo seleccione el rango a modificarse. Voy a seleccionar esto porque es el rango que quiero modificar. Y me dice cuál va a ser la contraseña del rango. Las personas solo van a poder modificar el rango anterior, pero si tienen la contraseña. Entonces vamos a asignarle una contraseña a ese rango. Cuando me estoy refiriendo contraseña a ese rango, me estoy refiriendo a las celdas que marqué de la A a la F. Vamos a ponerle un nombre, una contraseña, perdón. Vamos a ponerle una contraseña. Me pide que la repita. Y si quiero agregar más rangos y otra contraseña, simplemente le doy nuevo y repito el proceso. Pero yo lo dejo hasta ahí, le doy a aceptar. Y para que esto funcione, yo debo de proteger la hoja. Si no protejo la hoja, aquí yo no he hecho absolutamente nada. Protejo hoja, agrego contraseña, repito contraseña. ¿Qué pasa ahora si yo quiero modificar el nombre A? Si le doy un clic e intento modificar, me va a pedir la contraseña de ese rango. Si se fijan, si yo quiero modificar un número, no me va a pedir contraseña. ¿Por qué? Porque ese rango no tiene una contraseña. Solo tiene una contraseña el rango de la A a la F. Entonces aquí directamente me dice, mire, la hoja está protegida. Usted no puede hacer ningún cambio. Eso es lo que me está diciendo este mensaje. Pero si yo quiero modificar esta A por una X, aquí sí me pide una contraseña y me dice, mire, ese rango tiene una contraseña asignada. Si la tiene, escríbala, yo le doy permiso de que pueda hacer cambios. Listo, yo ya puedo modificar el rango de celda. Ahí tengo 3 herramientas que me pueden ayudar a proteger mis datos. Entonces, con eso nos puede ser de mucha utilidad las herramientas para protección de datos. También veíamos por ahí, vamos a pasarnos a otra hoja, vamos a desproteger esta hoja para que quede desprotegida. Bien, vamos a pasarnos a otra hoja y también por ahí veíamos el tema formato condicional y en su momento hablábamos que formatos simplemente son cambios. Cuando yo hago un cambio en la letra, estoy cambiándole formato. Yo le cambio el tamaño, el color, el tipo de letra. Yo estoy haciendo un cambio en su formato. Estoy dándole un formato a esa letra.
Entonces a los cambios se le llama formatos. Pero si se fijan, este tema está contractado con otra palabra y es condición, formato condicional. ¿Qué es una condición? Es algo que a mí me ata para hacer o no algo. Por ejemplo, si yo me quiero matricular en primer año de bachillerato, a mí me dicen, mire, la condición para que vaya usted acá o pueda ir a este grado, tiene que tener el certificado de noveno, el diploma de noveno. Entonces a mí me están condicionando. Si yo no tengo este certificado de noveno, yo no puedo matricularme. Yo no cumplo la condición que me está exigiendo el instituto. Entonces, cuando yo contracto las dos palabras, formato condicional, yo estoy diciendo que los elementos van a sufrir cambios solo si se cumple una condición. Hagámoslo de manera práctica. Vamos a escribir por acá algunos números así al azar que nos sirvan para presentar el ejemplo. Ahí. Yo pudiese decir que estos son sueldos de trabajadores. O mejor vamos a dejar los números pequeños. Vamos a suponer que son notas. Yo tengo notas de estudiantes y de repente yo digo, híjole, yo quiero ver, supongamos que tengo muchas notas, exageremos, tenemos 10.000 notas. Y yo digo, yo quiero ver solo las notas que son menores que 5 para ver quiénes aplazaron. Entonces yo puedo ir visualizando y decir, este no, este sí, y por acá hay un 3, un 2, un 4 y 1.5. Este sí aplazó, este también, pero hay 10.000 datos, yo no puedo ir de uno en uno a llegar hasta 1.000, eso se me haría demasiado tiempo. Para ello hay herramientas que nos ayudan a solucionar este tipo de problemas. Una de ellos es el formato condicional. ¿Cómo puedo hacer que Excel me resalte estos datos que yo busco, los datos concretos, menores o iguales que 5? Yo quiero ver los datos, las notas de los estudiantes que tienen menor o igual que 5 para saber quiénes quedaron aplazados. No se preocupen que no son estudiantes del liceo, tranquilos, no son notas del liceo esto. El liceo solo lleva de 9 en adelante, así que relax. Entonces yo digo, quiero ver estos datos, ¿cómo lo hago? Bien sencillo, valiéndome de la herramienta formato condicional, yo digo, selecciono datos, voy a la herramienta que tengo en el menú inicio, formato condicional y resaltar reglas de celdas y acá tengo varias opciones. Aquí es donde yo tengo que tener cuidado en qué opción voy a elegir. Hay que prestar mucho cuidado al ejercicio, al enunciado del ejercicio. Yo dije las notas que sean menores o iguales que 5. Dejémoslo en menores que 5. Dejémoslo hasta ahí para no nos vayamos a confundir. Entonces yo digo en el enunciado, las notas menores que 5, yo quiero resaltarlas. No sé, de repente que tenga un fondo color amarillo esa celda. Repito, los datos que tengan nota menores que 5. Entonces yo analizo el problema y a mí me dice el problema que yo debo de elegir acá la opción que dice es menor que. Es menor que. Hago clic y acá me dice esta ventana, mire, quiere que le aplique un formato a los números que sean menores que. Y de entrada me pone el 5.75, pero yo no quiero 5.75. Yo dije menores que 5. Punto 5, no 5.3, no, dije 5. Y él me dice, mire, le voy a agregar un formato que es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. No, yo dije amarillo de fondo. Entonces vengo y digo clic, formato personalizado, y acá me va a mostrar una ventana, una serie de pestañas donde hay una que se llama relleno. Entonces yo le voy a decir que tenga un relleno en la celda color amarillo. Acepto y acepto. ¿Por qué las demás no se pusieron color amarillo? La respuesta es simple. No cumplieron la condición. ¿Cuál era la condición? Ser menor que 5. Profe, pero ¿por qué 5 no lo marcó? Si tiene dos 5 por ahí, ¿por qué no se marcaron? Simple. 5 no es menor que 5. 5 es igual a 5, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso es que 5 no lo tomó en cuenta.
Entonces de repente puedo decir, ahora quiero ver las notas de los estudiantes que tienen arriba de 6, que sean mayores o iguales que 6. Ojo con el enunciado del problema, que sean mayores o iguales. Ahí ya le estoy agregando algo extra, mayores o iguales. Significa que debe de tomar en cuenta al 6, o en este caso sería al 5 mejor, si no el 5 va a quedar ahí volando, no se va a tomar en cuenta en ninguno de los dos. El enunciado diría colocarle un fondo de color celeste y letra color rojo a las notas que sean mayores o iguales a 5. Entonces yo voy a seleccionar todos los datos, estén o no, tengan o no un formato ya, yo voy a seleccionar todo. Voy a formato condicional, resaltar reglas de celda y aquí es donde tengo que tener siempre el cuidado. Tengo que analizar muy bien el enunciado del problema. El problema dice, vuelvo y repito, las notas que sean mayores o iguales a 5. Mayores o iguales a 5. Si yo busco en las opciones, yo no voy a encontrar ninguna opción que diga mayor o igual que. No lo voy a encontrar. Ahí tengo que usar mi lógica. Voy a usar mi lógica. Yo sé que el enunciado me está diciendo que debe de tomarse en cuenta el 5, porque dice el enunciado mayores o iguales a 5, significa que el 5 debe ser tomado en cuenta. Entonces digo, es mayor que, si yo le pongo que sea mayor a 5, 5 no lo va a tomar en cuenta porque ya dijimos que 5 no es igual, 5 no es mayor que 5, sino que 5 es igual a 5, punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me tome en cuenta al 5? Si yo estoy aplicándole formato a los datos que sean mayores que 5. En vez de escribirle 5, mejor le escribo 4.9 o 4.99 si quiere. ¿Por qué? Porque el número que sigue después de 4.99 es 5. Significa que 5 lo va a tomar en cuenta. Todo lo que sea 4.99 en adelante, él lo va a tomar en cuenta. Entonces vamos a darlo en 4.9 y vamos a decirle formato personalizado. Dijimos que iba a tener una celda celeste y en fuente yo le puedo dar el color. Dijimos que le vamos a poner el color rojo a la letra. Acepto y acepto. Y acá tuve un error. Yo le puse menor que y tenía que ser mayor que. Voy a repetirlo. Formato condicional, resaltar reglas y acá tengo que decirle es mayor que. Mayor que 4.9. Ahí yo elegí menor y era mayor. Ahí estuvo el error. Voy, letra color rojo y borde celeste. No, no es borde, es relleno. Y listo. ¿Por qué tomo en cuenta todo lo de arriba? Porque todo lo de arriba es mayor o igual que 5. 8 es mayor que 5, 6 es mayor que 5, 10 es mayor que 5 y así sucesivamente funciona la herramienta formato condicional. Y vamos a ver la última un poco rápido. La otra era los filtros. Yo les decía en su momento que el filtro en la vida real se puede comparar más o menos con un colador. Todos conocemos que es un colador. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en un colador? Yo dejo que pase lo que a mí me sirve y el colador retiene lo que lo que a mí no me sirve. Si yo lo quisiera ver más detalladamente, yo digo, voy a colar leche. El colador me deja pasar la leche, que es lo que yo voy a consumir, lo que voy a utilizar, y ahí pues en el colador debería quedar la basurita que la leche trae. Más o menos los filtros funcionan con esa lógica. Yo tengo muchos datos, pero de repente puede ser que yo de toda esa serie de datos necesite ver algo en específico. Entonces necesito que me deje pasar solo lo que quiero ver y que de alguna manera pues oculte lo que a mí no me interesa. Si nos damos cuenta y usamos la lógica, más o menos el filtro utiliza la lógica del colador. Me deja pasar lo que sí necesito y me retiene lo que no necesito. El filtro me muestra lo que en el momento necesito ver y lo demás me lo esconde. Entonces por acá vamos a decir, vamos a escribir algunos datos. Voy a tener una columna con nombre, voy a tener una columna con edad y voy a tener una columna con departamento. Y vamos a colocar otra columna que le vamos a llamar hijos. ¿Qué vamos a tener en estas columnas?
pues vamos a tener precisamente lo que dice la columna. Vamos a tener un nombre, vamos a tener que esta persona tiene una edad, vamos a decir que esta persona vive en un departamento de El Salvador, y dice hijos. Claro, vamos a poner que él tiene, que él no tiene, que sí tiene, que sí y que no y que no. Bien, ya hicimos así un poco lo rápido los datos, ya tenemos acá los datos digitados y tengo mi tablita con los datos. Vamos a colocarle un borde para hacerlo como una tablita, aunque no es necesario lo de la tablita. Lo vamos a poner así, vamos a ponerle un borde, vamos a esta parte, vamos a colocarle un encabezado, al encabezado un color, perdón, y tengo mi tabla. Es una tabla con muy pocos datos, solamente es para aprendizaje. De repente pudiese tener muchísimos datos. En la vida real son muchos datos. Bien, ahora digo de repente, a mí me interesa ver solo las personas que son de Santa Ana. Si yo comienzo a ver, puedo decir, él sí es de Santa Ana, y él también. Ya, listo, terminé. Sí, pero tengo muy pocos datos. ¿Qué pasaría si hubiesen 5.000 datos? No puedo ir viendo uno por uno para ver quién es de Santa Ana y quién no lo es. Entonces ahí entra en función lo que son la herramienta filtro. ¿Cómo obtengo la herramienta filtro? ¿Cómo la manipulo? Primero me voy a ubicar en una celda que compone los datos. Me voy a ir al menú datos y voy a hacer clic en filtro. Listo, ya tengo filtro. Si se fijan, lo que ocurrió es que en cada columna se me agregó una flechita hacia abajo. Vean, ahí estoy desplegándola. Esa flechita a mí me va a permitir algo. Si yo le doy clic en la flechita de cierta columna, a mí me va a aparecer los diferentes datos que tengo en la columna. El dato que se repite solo aparece una vez. Por ejemplo, Santana creo que está 2 veces, solo me va a aparecer una. Si hubiesen 10.000 datos diferentes, aquí habrían hacia abajo 10.000 chequecitos de esto. Entonces de repente puede ser que diga, a mí me interesa ver solo los datos de las personas que viven en Santa Ana. Entonces yo digo acá, voy a quitar este, voy a quitar lo otro, voy a quitar este y me queda Santa Ana. Hago clic en aceptar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Borró los datos? ¿El resto de datos los borró? No, no borró el resto de datos. Si se recuerdan, la lógica del borrador es del colador, perdón, es dejar pasar lo que necesito y retener lo que no necesito. En el caso del filtro es mostrarme lo que necesito y ocultarme lo que no necesito en el momento. Entonces yo dije que quería ver solo Santa Ana, entonces él me ha filtrado Santa Ana. Pero ¿qué pasó con el resto de datos? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Solo se han ocultado. ¿Cómo sé yo que se han ocultado o cómo sé que aquí se aplicó un filtro? Lo distingo por dos cosas. Uno, el listado que va hacia abajo de filas no tiene un orden lógico, no tiene un orden como tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al mil y miles y miles y miles de filas que tiene Excel. Si se fijan, tengo 1, 2, 6, no aparece 3, 4, 5. Eso es una señal. 2, aquí hay un icono de un embudito, que estas tres columnas no lo tienen. Entonces me está diciendo que a través de esta columna se ha hecho un filtro. Y acá puedo ver que igual ya no aparece en color negro, sino que en azul. Me está indicando que hubo un filtrado de datos. ¿Y los datos se borraron? No se han borrado. Filtro no borra datos, solo los oculta. ¿Cómo los vuelvo a ver? Le hago clic en la columna nuevamente y le digo borrar filtro. Y los datos están tal cual los tenía, no ha pasado absolutamente nada. ¿Queremos ver los datos de las personas que tienen hijos? Quito el no, acepto. Listo, bien sencillo de hacer eso. Veamos algo un poquito más complejo.
quiero ver los datos de las personas que tienen más de 15 años. Aquí ya se vuelve más complejo porque hay muchos datos. Entonces, sí, no. Bueno, acá porque los datos son mayores, están bien fácil de detectar. Pero imagínense si hubieran 5.000 datos, aquí van a haber números del 1 al 100 probablemente, si hay alguien que tenga la edad de 100 años. Entonces se hace muy complejo ir viendo uno por uno. En este caso se hace otro tipo de filtro. Voy aquí a la columna y le digo filtro de número. Aquí es como para hacer filtros ya un poco más complicados. Este, si se fijan, es sencillo, solo de ir quitando y chequeando nada más. Pero en esta ocasión, en el filtro de número, se pueden hacer datos mucho más complejos, filtros mucho más complejos. Entonces, si yo digo, quiero ver todos los datos de las personas que tienen más de 50 años, por decir algo, entonces yo le digo filtro de número y ya me aparece algo muy parecido a lo que veíamos en el formato condicional. Es igual a, no es igual a, mayor o igual que. Aquí se aparece mayor o igual que, cosa que en formato condicional no aparece. Entonces, yo quiero ver los que son mayores que 50. Entonces aquí elijo, pues aquí está bien fácil la opción, dice mayor que. ¿Mayor que cuánto? 50. Acepto y él va a filtrar y me va a mostrar los datos mayores que 50. Más fácil, ya esto nos sirve para hacer un poco de filtros un poco más complejos. Voy a control Z, por acá también puedo ir a lo mismo, filtro de texto. Y aquí me dice que es igual a, como él no encuentra números, ya no me aparece mayor que, menor que, ya no, porque él detecta que no hay números, sino que es texto. Entonces el texto me puede dar algunas opciones como que es igual a, no es igual a, que comienza por, vamos a decirle por ejemplo que nos muestre los datos de las personas cuyo departamento inician con la L. Y me deja nada más la libertad. ¿Por qué? Porque yo solo le dije que comience por la L. Y las demás, si se fijan, comienzan con otra letra, con la E. Bueno, todos comienzan con la S. Entonces solo me deja filtrado la L. Así que esos son nada más los tres temas que se van a evaluar en el examen. La única tarea, repito, como lo dije al inicio del video, es que estudie para el examen.